Estaba escondida detrás de un árbol cuando vi a mi esposo de 30 años siendo recibido por una mujer y dos niños, que gritaban: «¡Papá llegó!». Observé cómo besaba cariñosamente a aquella mujer, abrazaba a aquellos niños y entraba en una casa que nunca había visto en mi vida. Fue en ese momento que descubrí que, durante 15 años, mantuve a una familia entera sin saberlo, mientras vivía como mendiga, porque mi esposo decía que necesitábamos ahorrar. Hola queridos, soy Rosa, tengo 58 años y necesito compartir con ustedes una historia que los dejará con la boca abierta. Es sobre cómo descubrí que mi matrimonio de 30 años era una gran mentira y cómo el hombre que amaba y respetaba me robó no solo mi dinero, sino 15 años de mi vida. Antes de comenzar mi historia, quiero hacerles un pequeño pedido especial. Si esta historia toca sus corazones, si se identifican o conocen a alguien que pasó por algo similar, no olviden suscribirse al canal y dejar un comentario contándome qué les pareció. Ya saben cómo es, a nuestra edad nos gusta saber que nuestra experiencia puede ayudar a otras personas. Es como cuando le contamos un secreto a una amiga y esperamos su opinión sincera, así que háganme ese cariño, ¿de acuerdo? Comenten aquí abajo y si is possible, compartan con otras personas que puedan necesitar escuchar esto. Mi historia comienza hace 30 años, cuando tenía 28 años, y me casé con Antonio, que entonces tenía 30, era 1994, y yo trabajaba como funcionaria pública en la oficina de registro de la ciudad. Antonio era un hombre encantador, trabajador, que me conquistó con su aparente responsabilidad y seriedad. Tenía una sonrisa que derretía mi corazón y una forma de hablar que me hacía sentir protegida y amada. Recuerdo perfectamente nuestra boda. Fue una ceremonia sencilla, pero hermosa, en la iglesia del barrio donde crecí en Buenos Aires. Antonio estaba elegante con su traje alquilado, y yo me sentía la mujer más feliz del mundo con mi vestido blanco, que mi madre ayudó a elegir. Ese día, cuando dije sí en el altar, realmente creía que sería para siempre, que estábamos comenzando una vida juntos, basada en amor, confianza y respeto mutuo. Desde el inicio de nuestro matrimonio, Antonio asumió el control de las finanzas familiares. Rosa, decía con esa voz convincente que aprendí a amar, yo entiendo más de dinero e inversiones. Es mejor que me encargue de esas cosas para garantizar nuestro futuro. En esa época, eso me parecía natural. Muchas parejas de nuestra generación funcionaban así, con el hombre manejando el dinero y la mujer ocupándose de la casa. No cuestioné esa división de responsabilidades porque confiaba plenamente en él. Antonio siempre se mostró como una persona meticulosa, organizada, que pensaba en el futuro. Hablaba de la jubilación, de la importancia de tener un fondo de emergencia, de cómo el mundo financiero era complicado y era mejor dejar esas cosas a quien entendía. Abrí una cuenta conjunta donde depositaba íntegramente mi salario todos los meses. ¿Cómo funcionaría pública? ¿Ganaba bien? En esa época eran unos 2,000 pesos argentinos, que hoy equivaldrían a casi 6,000 pesos. Era un salario estable, con aumentos anuales, aguinaldo, vacaciones pagas. Antonio me daba una cantidad fija para los gastos domésticos y personales, siempre recordándome la importancia de ahorrar. Rosa, no podemos darnos el lujo de gastar sin pensar. Hay que pensar en el futuro, en nuestra jubilación, en los imprevistos que la vida puede traer, decía cada vez que yo sugería algún gasto que él consideraba innecesario. Durante todos esos años, viví de forma extremadamente modesta. Nuestra casa era sencilla, amueblada con lo básico. Cuando quería comprar ropa nueva, Antonio siempre preguntaba: ¿realmente necesitas eso? ¿No es mejor guardar ese dinero? Esa ropa que tienes todavía está buena. Cuando sugería salir a cenar o viajar, la respuesta era siempre la misma: Ann, no podemos permitirnos lujos ahora. Estoy invirtiendo nuestro dinero para tener una jubilación tranquila. Yo le creía ciegamente. Después de todo, ganaba bien, como funcionaria pública, tenía un salario estable, y si vivíamos de forma austera, era porque Antonio estaba siendo responsable con nuestro futuro financiero. Siempre me mostraba algunos papeles de inversiones, hablaba de aplicaciones
de cómo el dinero estaba rindiendo, mostraba gráficos que no entendía, hablaba de porcentajes y plazos que parecían muy técnicos para mí. Mira, Rosa, decía, señalando números en una planilla, esta inversión está dando un 8% al año. Si seguimos así, en 10 años, tendremos un buen capital. Yo miraba esos números sin entender mucho, pero me impresionaba su conocimiento y me sentía aliviada de tener a alguien tan competente cuidando nuestro futuro financiero. Antonio trabajaba como representante comercial, o al menos eso me decía. Según él, vendía equipamiento médico para clínicas y hospitales de varias ciudades de la región. Su trabajo requería viajes frecuentes, algunos de 2 o 3 días, otros de una semana entera. El mercado está competitivo, Rosa. Necesito visitar clientes en varias ciudades para mantener nuestro nivel de vida. Esos viajes eran constantes, al menos 2 veces al mes. Antonio preparaba su maleta y partía hacia alguna ciudad. Siempre me avisaba con antelación: a la próxima semana tengo que ir a Rosario, o estaré 3 días en La Plata, visitando un cliente importante. Nunca cuestioné esos viajes. Después de todo, era su trabajo, era como ganaba la vida. Yo me quedaba en casa, ocupándome de las tareas domésticas, viviendo mi vida sencilla y sin muchos lujos, siempre pensando que todo eso era temporal, que cuando nos jubiláramos podríamos finalmente disfrutar del dinero que estaba siendo tan cuidadosamente guardado. Antonio siempre se despedía de mí con cariño antes de los viajes. Me besaba, decía que extrañaría, prometía llamarme todos los días. Y realmente lo hacía, siempre al final de la tarde, para contarme cómo había sido su día de trabajo, para saber cómo estaba, para decir que me amaba. Durante todos esos años, Antonio siempre tuvo 2 celulares. Cuando le pregunté sobre eso al principio del matrimonio, explicó: uno es personal y el otro es de trabajo. Los clientes me llaman a cualquier hora, así que prefiero separar las cosas para no mezclarlas. Tenía sentido para mí. Muchas personas tenían un celular de trabajo en esa época, especialmente los representantes comerciales que necesitaban estar siempre disponibles para los clientes. Pero con el paso de los años, comencé a notar pequeñas cosas extrañas. Antonio siempre atendía uno de los celulares lejos de mí, saliendo del cuarto donde estaba o hablando en voz muy baja. Cuando me acercaba durante esas conversaciones, rápidamente terminaba la llamada o decía: te llamo después, estoy ocupado ahora. ¿Quién era?, preguntaba casualmente. Un cliente pesado, siempre llama en el momento equivocado con preguntas tontas, respondía, guardando el teléfono rápidamente. También comencé a darme cuenta de que él conocía muy bien ciertas zonas de la ciudad donde en teoría nunca habíamos estado juntos. Cuando pasábamos en coche por ciertos barrios, sabía exactamente qué calles tomar, dónde estaban los comercios, como si fuera un lugar familiar para él. Una vez, volvíamos de una consulta médica cuando el tráfico estaba congestionado en la avenida principal. Antonio inmediatamente tomó un camino alternativo por calles que yo ni siquiera sabía que existían, llegando a casa mucho más rápido que si hubiéramos quedado atrapados en el embotellamiento. ¿Cómo conoces tan bien esta zona?, pregunté, impresionada por su conocimiento de esas calles. He venido aquí algunas veces por trabajo, respondió casualmente. Tengo clientes por aquí. Cuando uno trabaja con ventas externas, termina conociendo toda la ciudad. Tenía sentido, así que no lo cuestioné más. Pero comencé a notar que eso pasaba con frecuencia. Antonio conocía atajos, sabía dónde estaban las farmacias y supermercados en barrios lejanos. Recordaba detalles sobre comercios que yo nunca había visitado. Una vez, mientras organizaba su ropa para lavar, encontré recibos de compras en supermercados y farmacias de barrios donde supuestamente nunca había estado. Eran compras rutinarias: pan, leche, remedios para el dolor de cabeza, el tipo de cosas que uno compra cuando vive en un lugar, no solo cuando lo visita por trabajo. Cuando le pregunté sobre los recibos, se molestó un poco en Rosa: está siendo paranoica. A veces paro a comprar cosas cuando estoy visitando clientes. No voy a anotar cada lugar donde hago una compra. Si tengo sed, compro agua. Si es hora del almuerzo, compro un sándwich. ¿Es normal?
Al comencé a sentirme culpable por cuestionar. Tal vez realmente estaba siendo paranoica, como él dijo. Tal vez era normal no recordar cada lugar donde se hacía una compra durante los viajes de trabajo. Tal vez estaba buscando problemas donde no existían. Pero las pequeñas inconsistencias continuaron acumulándose a lo largo de los años. Antonio a veces llegaba de los viajes con un bronceado que no coincidía con el tiempo que dijo haber estado fuera, o con un conocimiento de eventos locales de ciudades que supuestamente solo había visitado rápidamente por trabajo. Lo que más me intrigaba era su reacción cuando le hacía preguntas inocentes sobre los viajes. En lugar de contar historias interesantes sobre los lugares que visitaba o las personas que conocía, siempre daba respuestas vagas y cambiaba de tema rápidamente. ¿Cómo estuvo el viaje a Rosario, Antonio? La ciudad es bonita, normal en el trabajo. Es trabajo, ¿no, Rosa? No hay mucho que contar. Me quedo solo en el hotel y en las oficinas de los clientes. Eso me confundía porque siempre me gustó escuchar sobre lugares diferentes, y me parecía extraño que alguien que viajaba tanto no tuviera historias interesantes para contar. Otro comportamiento que me llamaba la atención era cómo se ponía ansioso cuando sugería acompañarlo en algún viaje. Antonio, ¿qué tal si pido unos días libres y voy contigo en el próximo viaje? Podría ser como una mini luna de miel. Al siempre tenía una excusa convincente. Ese viaje va a ser muy corrido, amor. Estaré todo el tiempo en reuniones, o el cliente es muy exigente. Prefiere que vaya solo para concentrarme solo en el trabajo. Con el tiempo, me acostumbré a esa dinámica. Antonio viajaba, yo me quedaba en casa, él regresaba, y continuábamos nuestra vida sencilla y económica. Me consolaba pensando que todo eso era temporal, que estábamos construyendo un futuro sólido juntos. Pero conforme los años pasaban, nuestra situación financiera no parecía mejorar proporcionalmente a los sacrificios que hacíamos. Seguíamos viviendo de forma modesta, sin lujos, siempre postergando pequeños placeres para el futuro. Antonio, hace 20 años que estamos ahorrando. ¿Cuándo podremos empezar a disfrutar un poco del dinero que guardamos? Rosa, no entiendes cómo funcionan las inversiones. Hay que tener paciencia. El dinero está rindiendo, pero todavía no es el momento de tocarlo. Hay que pensar a largo plazo. Yo confiaba en él completamente. Después de todo, siempre se mostró como una persona responsable, trabajadora, preocupada por nuestro futuro. Si él decía que era necesario esperar más, entonces eso haría. Hacia mis 50 años, comencé a cuestionarme más sobre nuestra situación financiera. Estaba acercándome a la jubilación y sentía que tenía derecho a entender mejor dónde estaba el dinero que veníamos guardando durante tantos años. Antonio, ¿puedes mostrarme los extractos de nuestras inversiones? Quiero entender mejor nuestra situación financiera en Rosa. Esas cosas son muy técnicas. No vas a entender los términos y solo te vas a confundir. Es mejor dejar que yo me encargue de eso. Pero esa respuesta vaga ya no me satisfacía. Comencé a insistir en ver documentos, extractos, comprobantes. Antonio siempre encontraba una excusa para postergar. Fue entonces cuando comencé a prestar más atención a los extractos de nuestra cuenta corriente y descubrí algo que cambiaría mi vida para siempre. Una mañana de sábado, cuando Antonio estaba en otro de sus viajes de trabajo, decidí organizar nuestros documentos financieros. Siempre fui una persona organizada, pero había dejado todo en sus manos durante tanto tiempo que ni siquiera sabía dónde estaban guardados nuestros papeles importantes. Busqué por la casa hasta encontrar una carpeta con extractos bancarios en el escritorio. Cuando comencé a hojear los documentos, sentí como si me hubieran dado una bofetada. Allí estaban registrados retiros mensuales regulares de sumas que no tenía idea que se estaban sacando de nuestra cuenta. 3,000 pesos. Todos los meses, Religio Semen, Antonio retiraba 3,000 pesos en efectivo. Y no era en cualquier lugar, siempre en el mismo banco, siempre en el mismo barrio, siempre en las mismas fechas. Las fechas coincidían exactamente con sus viajes de trabajo. Tomé una calculadora y comencé a sumar 3,000 pesos por mes durante 15 años. Eran más de 500,000 pesos que habían salido de nuestra cuenta conjunta sin que yo lo supiera. 500,000 pesos de mi
de mi salario, del dinero que depositaba religiosamente todos los meses, confiando que Antonio lo estaba invirtiendo para nuestro futuro. Mi primera reacción fue de confusión. Tal vez había una explicación lógica, tal vez eran inversiones que él hacía en efectivo, o gastos con clientes, o alguna estrategia financiera que no entendía. Pero, ¿por qué nunca me había hablado de retiros tan significativos? Continué analizando los extractos y descubrí más inconsistencias. Además de los retiros de 3,000 pesos, había transferencias menores pero constantes, 500 pesos aquí, 800 allá, siempre para cuentas que no reconocía, y había gastos con tarjeta de crédito en comercios de un barrio específico de la ciudad, donde, en teoría, nunca íbamos. Cuando Antonio regresó del viaje el lunes, intenté abordar el tema de forma casual. Antonio estaba organizando nuestros papeles y vi unos retiros grandes en los extractos. ¿Puedes explicarme qué son? Su reacción fue inmediata y defensiva. Rosa, ya te dije que estas cuestiones financieras son complicadas. Esos retiros son parte de nuestra estrategia de inversiones. Algunas aplicaciones solo pueden hacerse en efectivo, pero son 3,000 pesos todos los meses. Antonio, es mucho dinero y siempre en el mismo lugar. Es porque es una inversión específica, con un corredor de confianza que trabaja siempre en el mismo lugar. Rosa, ¿estás cuestionando mi competencia financiera después de 30 años de matrimonio? Logró dar la vuelta a la situación de tal forma que me sentí culpable por cuestionar. Tal vez realmente no entendía de inversiones. Tal vez era normal hacer retiros en efectivo para ciertas aplicaciones. No tenía suficiente conocimiento para argumentar, pero la sensación de que algo estaba mal no me abandonó. Comencé a prestar más atención a los patrones de sus viajes, a las fechas de los retiros, a los comportamientos extraños que venía notando a lo largo de los años. Fue entonces cuando tomé una decisión que lo cambiaría todo. La próxima vez que Antonio saliera para uno de sus viajes, lo seguiría. La oportunidad llegó 2 semanas después. Antonio anunció que necesitaba quedarse 3 días en Rosario visitando un cliente importante. Como siempre, se despidió cariñosamente, prometió llamarme todos los días y partió un jueves por la mañana. Pero en lugar de quedarme en casa como siempre hacía, esta vez tomé mi coche y lo seguí a distancia. Mi corazón latía acelerado mientras conducía, manteniendo suficiente distancia para no ser vista, pero lo suficientemente cerca para no perderlo de vista. Para mi sorpresa, Antonio no tomó la ruta hacia Rosario. En cambio, condujo hacia un barrio residencial en la propia ciudad, del otro lado de donde vivíamos. Era una zona de clase media-baja, con casas sencillas y calles arboladas, completamente diferente de lo que esperaba de un área comercial donde tendría clientes. Lo seguí durante unos 20 minutos, hasta que se detuvo frente a una casa pequeña, pero bien cuidada, con jardín al frente y una cerca baja pintada de blanco. Era el tipo de casa donde viviría una familia normal, no un lugar de negocios. Estacioné en la esquina, detrás de un árbol grande que me permitía observar sin ser vista. Mi cuidalí, con el corazón acelerado, intentando entender qué estaba pasando. Entonces vi algo que hizo que mi mundo se derrumbara. La puerta de la casa se abrió y apareció una mujer. Parecía tener unos 45 años, cabello castaño recogido en una coleta, vestida con ropa casual. Pero no fue su apariencia lo que me chocó, fue la forma en que recibió a Antonio. Ella sonrió ampliamente al verlo, caminó hacia él y lo besó. No fue un beso de amigos o colegas, fue un beso de pareja, cariñoso, íntimo, natural, el tipo de beso que yo recibía de él cuando llegaba de mis propios viajes, o cuando nos encontrábamos después de un día de trabajo. Pero lo peor aún estaba por venir. 2 niños salieron corriendo de la casa, un chico que parecía tener unos 16 años y una niña de aproximadamente 14, y gritaron algo que hizo que mi sangre se helara. Papá llegó. Papá, ¿trajiste lo que prometiste? Papá, llamaron a mi esposo. Papá. Me quedé paralizada dentro del coche, observando esa escena doméstica que parecía salida de una pesadilla. Antonio abrazó a los 2 niños con cariño genuino, tomó algunas bolsas del coche, y los 3 entraron en la casa juntos,
como si fuera lo más natural del mundo. Allí estaba mi esposo de 30 años, viviendo una vida paralela completamente normal, con una familia que yo no sabía que existía. Me quedé sentada en el coche durante casi 2 horas, intentando procesar lo que había visto. Mi mente se negaba a aceptar la realidad. Tal vez había una explicación, tal vez eran parientes que no conocía, tal vez era un malentendido, pero en el fondo sabía la verdad. Los abrazos, los besos, la naturalidad con la que todo ocurrió, esa no era una visita ocasional, era la rutina de una familia establecida desde hacía años. Cuando finalmente logré conducir de regreso a casa, mi mente era un torbellino de emociones: ira, tristeza, confusión, traición, todo mezclado en un dolor que nunca había experimentado antes. Esa noche, Antonio me llamó como siempre hacía cuando estaba viajando. Hola, amor, ¿cómo estuvo tu día?, preguntó con esa voz cariñosa de siempre. Normal, logré responder, aunque mi voz temblaba. ¿Cómo están las cosas ahí en Rosario? Ya sabes cómo es. Reuniones, presentaciones, la rutina de siempre. Extraño casa. En casa hablaba de extrañar casa, mientras yo lo había visto entrando en la casa de otra familia, una familia donde era recibido como esposo y padre. Antonio, ¿estás seguro de que estás bien? Tu voz suena diferente. Estoy solo cansado, Rosa. Fue un día agotador. Voy a dormir temprano hoy. ¿Dormir dónde? Cancún. Las preguntas martillaban en mi cabeza, pero no podía hacerlas. Todavía estaba en estado de shock, intentando entender la magnitud de lo que había descubierto. Después de colgar el teléfono, me quedé despierta toda la noche, repasando mentalmente todas las señales que había ignorado a lo largo de los años. Los 2 celulares, los retiros misteriosos, el conocimiento sobre zonas de la ciudad donde nunca habíamos ido juntos, las negativas a llevarme en los viajes, las respuestas vagas sobre el trabajo. Todo comenzó a tener sentido de una forma dolorosa y cristalina. Mi esposo no estaba invirtiendo nuestro dinero, estaba usando la mitad de mi salario para sostener una segunda familia. Durante 15 años, viví de forma austera, negándome pequeños placeres, creyendo que estaba construyendo un futuro sólido, mientras mi propio dinero financiaba la vida cómoda de personas que ni siquiera sabía que existían. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Necesitaba más información antes de confrontar a Antonio. Quería entender la extensión de esa traición, saber exactamente con qué estaba lidiando. Busqué en internet y encontré el contacto de un detective privado. Si iba a descubrir la verdad, quería estar segura de todos los hechos antes de actuar. Lo que no sabía era que la realidad sería aún peor de lo que imaginaba. El detective privado que contacté se llamaba Carlos Sánchez. Era un hombre de unos 50 años, discreto y profesional, que me recibió en su oficina un lunes por la mañana. Le expliqué brevemente la situación, que sospechaba que mi esposo tenía una segunda familia y necesitaba pruebas concretas de lo que estaba pasando. Señora Rosa, dijo, tomando notas en una ficha, desafortunadamente, casos como el suyo son más comunes de lo que la gente imagina. Necesitaré algunos datos básicos: a nombre completo de su esposo, dirección donde viven, lugar de trabajo, rutina habitual y principalmente la dirección de esa casa donde lo vio. Le di toda la información que tenía, incluyendo la dirección exacta de la casa donde había visto a Antonio con esa familia. Carlos me explicó que realizaría una investigación discreta durante 2 semanas, recolectando evidencias fotográficas y documentales sobre la vida paralela de mi esposo. ¿Qué necesito saber exactamente?, pregunté, aún intentando procesar la situación. Todo, señora Rosa. ¿Hace cuánto tiempo existe esta situación? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es la naturaleza de la relación? ¿Aspectos financieros involucrados? Si hay más personas o situaciones que usted desconoce. Cuanta más información tengamos, mejor será su defensa legal. Si decide tomar medidas judiciales, legalan, la palabra me asustó. Hasta ese momento, estaba enfocada solo en descubrir la verdad. No había pensado en las implicaciones legales de todo aquello. Durante las 2 semanas siguientes, intenté mantener la normalidad en casa. Antonio regresó de su supuesto viaje a Rosario el domingo, cariñoso como siempre, trayéndome un pequeño regalo, una caja de alfajores
que supuestamente eran una especialidad local. ¿Cómo estuvo el viaje?, pregunté, observando cada expresión en su rostro. Productivo, amor, logré cerrar un contrato importante. ¿Nos garantizará estabilidad por los próximos meses?, respondió, besando mi frente. Cada palabra suya ahora sonaba como una mentira elaborada. Cada gesto cariñoso parecía una actuación cruel. Era impresionante cómo lograba mantener esa fachada de esposo dedicado mientras vivía una vida completamente diferente a pocos kilómetros de distancia. Durante esas 2 semanas, presté atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. Cuando Antonio atendía uno de los celulares y salía del cuarto para hablar, intentaba escuchar fragmentos de la conversación. A veces captaba palabras sueltas en amor, extraño, los chicos, la cuenta de la escuela, palabras que podrían ser inocentes en otro contexto, pero que ahora adquirían un significado siniestro. También comencé a notar que Antonio siempre se duchaba inmediatamente al llegar a casa, incluso cuando no había razón aparente. Antes pensaba que era solo porque quería relajarse después del trabajo, pero ahora me preguntaba si no era para eliminar cualquier rastro de perfume o olor de otra casa. Una noche, mientras él estaba en la ducha, su celular sonó. Era el teléfono que siempre atendía lejos de mí. Por impulso, miré la pantalla. Lucía con un corazón. Mi estómago dio un vuelco. Nunca había visto ese nombre antes, pero el emoji no dejaba dudas sobre la naturaleza de la relación. Cuando Carlos me llamó 2 semanas después, mi vida cambió completamente. Señora Rosa, necesito que venga a mi oficina. Tengo información importante sobre su caso, y es mejor que hablemos en persona. Llegué a su oficina un jueves por la tarde, nerviosa y ansiosa. Carlos tenía una carpeta voluminosa en el escritorio, llena de fotografías y documentos. Señora Rosa, lamento tener que confirmar sus sospechas, pero su esposo realmente mantiene una segunda familia, comenzó, abriendo la carpeta. La mujer se llama Lucía Gómez, tiene 45 años, trabaja como auxiliar administrativa en una escuela municipal. Los hijos son Marcos, de 16 años, y Ana, de 14 años. Me mostró fotografías de Antonio llegando y saliendo de la casa, siempre recibido cariñosamente por la mujer y los niños. Había fotos de él en el supermercado con Lucía, eligiendo productos como una pareja normal. Fotos de él ayudando al chico con algo en el patio. Fotos de toda la familia saliendo junta el fin de semana. ¿Hace cuánto tiempo existe esto?, pregunté, con la voz quebrada. Por la investigación que hice, están juntos hace al menos 15 años. Los vecinos confirman que Antonio frecuenta la casa regularmente, siempre presentándose como padre de los niños y compañero de Lucía. Han 15 años, exactamente el periodo en que comencé a notar los retiros extraños en nuestra cuenta. ¿Se presenta como casado o soltero para esa familia? Carlos consultó sus notas. Aquí hay una información que puede sorprenderla aún más. Conversando discretamente con algunos vecinos, descubrí que Antonio se presenta como viudo. Les contó a Lucía y a los niños que su esposa murió hace muchos años y que por eso viaja tanto por trabajo. Para mantener a la familia solo sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo me traicionaba, a menos me había matado en la versión de la historia que contaba la otra familia. Para Lucía y esos niños, yo no existía. Era solo un fantasma conveniente que justificaba sus ausencias. Hay más, señora Rosa, continuó Carlos. Investigué los aspectos financieros. Antonio paga el alquiler de la casa, la escuela privada de los 2 niños, el plan de salud familiar y todos los gastos de la casa. El total mensual ronda los 4.500 pesos. En 4.500 pesos. Más de la mitad de mi salario estaba siendo usado para sostener una familia que ni siquiera sabía de mi existencia, mientras yo vivía, de forma austera, para ahorrar para el futuro. ¿Los niños creen que él es su padre biológico?, pregunté. Sí, conversé discretamente con la directora de la escuela donde estudian, presentándome como investigador de una compañía de seguros. Antonio está registrado como padre en los registros escolares, participa en reuniones de padres, eventos escolares, todo. Para todos los efectos, es el padre de ellos. Comencé a llorar allí mismo en la oficina. No eran solo lágrimas de ira o tristeza, era un dolor profundo,
al darme cuenta de que toda mi vida había sido una mentira. 30 años de matrimonio, 30 años creyendo que estaba construyendo algo sólido con alguien que me amaba, y descubrir que la mitad de ese tiempo estuve financiando la felicidad de otras personas sin saberlo. Señora Rosa, hay algo más que necesito contarle, dijo Carlos, con tono cuidadoso. Durante la investigación, descubrí que esa no es la única irregularidad financiera. Lo miré sin entender. Su esposo tiene una cuenta bancaria personal que usted desconoce, y en esa cuenta hay movimientos que sugieren otros gastos significativos que no están relacionados ni con su casa ni con la casa de Lucía. ¿Qué tipo de gastos? Transferencias mensuales a una tercera persona, una mujer llamada Sandra, que vive en otra ciudad. Las transferencias son menores, unos 800 pesos por mes, pero son regulares desde hace al menos 5 años. Mi mundo se derrumbó una vez más. No era solo una segunda familia. Había más personas involucradas, más mentiras, más traiciones. Carlos, necesito todas estas informaciones documentadas. Quiero procesar a ese hombre por todo lo que me hizo, señora Rosa. Tengo aquí todas las evidencias necesarias: fotografías, documentos, comprobantes bancarios, testimonios de testigos. Con este material, cualquier abogado puede construir un caso sólido para el divorcio por traición y apropiación indebida. Salí de la oficina de Carlos con la carpeta de evidencias bajo el brazo y una mezcla de sentimientos en el pecho. Por un lado, estaba devastada por descubrir la extensión de la traición. Por otro lado, sentía un extraño alivio por finalmente conocer la verdad. Durante el camino a casa, comencé a planear mi estrategia. No iba a simplemente confrontar a Antonio y dejar que inventara más mentiras. Quería que supiera que yo sabía todo, que tenía pruebas irrefutables y que no había más posibilidad de engaño. Pero antes de cualquier confrontación, había algo que necesitaba hacer. Al conocer a Lucía, sí, íbamos a ser víctimas del mismo hombre. Ella merecía saber la verdad tanto como yo. Esa mujer había sido engañada durante 15 años, al igual que yo. Esos niños creían en una mentira sobre la identidad de su padre. Todos éramos víctimas de las manipulaciones de Antonio. Esa noche, cuando Antonio llegó a casa, observé cada movimiento suyo con ojos diferentes. Observé cómo me besaba cariñosamente, cómo preguntaba por mi día, cómo se interesaba por los detalles de mi rutina. Era todo una actuación perfecta de esposo dedicado. Rosa, necesito viajar la próxima semana, anunció durante la cena un cliente importante en La Plata. Será una negociación difícil, puede que esté hasta 5 días fuera, 5 días que pasaría en la casa de Lucía, viviendo como padre de familia, mientras yo me quedaba sola en casa, creyendo que estaba trabajando para nuestro futuro. Está bien, amor, respondí calmadamente. Voy a aprovechar para organizar algunas cosas aquí, en casa, y realmente iba a organizar toda la verdad y preparar el fin de esa farsa de 30 años. A la mañana siguiente, después de que Antonio salió para el trabajo, tomé el teléfono y llamé a mi abogado. Era hora de comenzar a construir mi defensa legal. Pero antes de cualquier proceso, había una conversación que necesitaba tener. Era hora de conocer a Lucía Gómez. Conocer a Lucía fue una de las decisiones más difíciles y al mismo tiempo más importantes de mi vida. Pasé 3 días planeando cómo abordar la situación. ¿Cómo te presentas a una mujer y le dices: Hola, soy la esposa del hombre que crees que es viudo? Decidí que la honestidad completa sería la mejor estrategia. No quería asustar a Lucía ni a los niños, pero ella merecía saber la verdad, tanto como yo había merecido descubrirla. El jueves por la mañana, después de que Antonio salió para el trabajo, tomé mi coche y fui hasta la casa donde mantenía su segunda familia. Mi corazón latía acelerado mientras estacionaba frente a esa casa sencilla y bien cuidada que se había convertido en el símbolo de mi traición. Respiré hondo y toqué el timbre. La mujer que abrió la puerta era exactamente como la había visto en las fotografías del detective: cabello castaño, rostro amigable, aparentando sus 45 años. Me miró con curiosidad
claramente sin reconocerme. Buenos días, dijo educadamente. ¿En qué puedo ayudarla? Mi nombre es Rosa, comencé, intentando mantener la voz firme. Necesito hablar con usted sobre Antonio Sánchez. Es muy importante. Su rostro cambió inmediatamente. Una expresión de preocupación apareció en sus facciones. ¿Le pasó algo a Antonio? ¿Está bien? Está viajando por trabajo. Esta semana está bien físicamente, respondí cuidadosamente. Pero necesito hablar con usted sobre algunas cosas que descubrí. Por favor, ¿podemos sentarnos? Es una conversación larga y complicada. A Lucía me invitó a entrar. La casa era acogedora, decorada con cariño, llena de fotos de la familia, Antonio, ella y los dos niños sonriendo en varios momentos felices. Era doloroso ver esas imágenes de la vida paralela que mi esposo vivía desde hacía 15 años. En la pared de la sala había una gran foto de graduación, probablemente del chico Mayo R terminando la primaria. Antonio estaba allí, orgulloso, abrazando al chico como cualquier padre lo haría. Había fotos de cumpleaños, de Navidad, de paseos familiares, toda una vida documentada en fotografías donde yo no existía. Lucía, comencé cuando nos sentamos en la sala. Lo que voy a contarles será un gran shock. Antonio no es viudo. Está casado conmigo hace 30 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía me miró como si hubiera hablado en otro idioma, como si las palabras no tuvieran sentido. Eso es imposible, dijo finalmente. Antonio me contó toda la historia. Su esposa murió de cáncer hace muchos años. Me mostró fotos, me habló del duelo, de lo difícil que fue superarlo. A Lucía, soy Rosa Sánchez, Antonio es mi esposo, hace 30 años. Tenemos una cuenta bancaria conjunta, vivamos llantos. Nunca me pidió el divorcio. Tengo aquí documentos que lo prueban, todo. Le mostré nuestra acta de matrimonio, algunos extractos bancarios de la cuenta conjunta, fotos nuestras, a lo largo de los años. Lucía tomó los documentos con manos temblorosas, examinando cada detalle pero eso significa que Anne comenzó, y luego se detuvo, la realidad comenzando a dibujarse en su mente. Significa que engañó a las dos. Completé, suavemente, a usted durante 15 años. A mí durante 30, usted pensando que él era viudo, yo pensando que era un esposo fiel, que viajaba por trabajo. Lucía comenzó a llorar. No eran lágrimas suaves, era un llanto de desesperación, de alguien cuyo mundo se estaba derrumbando. Me levanté y me senté a su lado en el sofá, poniendo la mano en su hombro. Era extraño estar consolando a la mujer que había compartido a mi esposo durante 15 años, pero en ese momento me di cuenta de que ambas éramos víctimas. Lucía no sabía de mi existencia, así como yo no sabía de la suya. El verdadero culpable estaba en algún lugar fingiendo trabajar, mientras mantenía dos familias completamente separadas. Lucía, sé cómo te sientes. Descubrí todo hace 2 semanas, y todavía estoy procesándolo. Pero necesitamos hablar de esto, porque ambas fuimos víctimas de sus mentiras. Entre sollozos, ella comenzó a hablar a los niños. Dios mío, los niños, ellos creen que él es su padre. Marcos está en segundo de secundaria. Ana acaba de entrar en primero. ¿Cómo voy a explicarles que la historia de su familia es toda una mentira? Él es el padre biológico de ellos. Pregan, si a Marcos y Ana son hijos de él. Aun cuando nos conocimos hace 15 años, yo estaba separada desde hacía 2 años y criaba a mi hija Mayo R sola. Se llama Carla, hoy tiene 25 años y ya está casada. Antonio entró en nuestra vida como un ángel. Dijo que había perdido a su esposa de cáncer y que quería reconstruir su vida. Nos enamoramos, tuvimos a los chicos. Él se convirtió en padre de Carla también. La situación era aún más compleja de lo que imaginaba. No eran solo niños que creían en una mentira, eran hijos biológicos de Antonio que crecieron en una familia basada en premisas falsas. ¿Cómo fue la historia que él contó sobre la esposa que murió? Pregunté, curiosa por entender la elaboración de la mentira. Dijo que eran muy jóvenes cuando se casaron, que ella era enfermera y murió a los 35 años de cáncer de mama. Contó que fue muy difícil superarlo, que estuvo años sin poder relacionarse con nadie. Me mostró fotos de una mujer rubia en un hospital. Dijo que eran sus últimos momentos. Sentí un escalofrío. Nunca fui enfermera, nunca tuve cáncer
y mucho menos, morí a los 35 años. Antonio había creado una biografía completamente falsa sobre mí, probablemente usando fotos de alguna paciente del hospital donde tal vez trabajó o conoció a alguien. Lucía, necesito preguntarte sobre la situación financiera. Antonio paga los gastos de la casa, paga todo, alquiler, escuela de los niños, plan de salud, mercado, ropa, todo. Siempre dijo que como viaja mucho por trabajo y gana bien como representante comercial, quería darnos una vida cómoda. Chris acaba de pagar la matrícula de Marcos en una escuela técnica de informática que cuesta 500 pesos por mes y nunca atrasó pagos. Nunca dijo que estaba con dificultades financieras. Nunca, siempre fue muy puntual con todo. De hecho, hasta me ofrecía cosas extras. El mes pasado sugirió que tomara un curso de inglés, dijo que lo pagaría. A veces traía regalos para los niños, sin ser cumpleaños o Navidad. El dinero que él usa para mantenerlos viene de mi salario, dije, intentando mantener la voz calma. Hace 15 años, la mitad de lo que gano como funcionaria pública se usa para mantener esta casa. Yo vivía de forma austera, porque él decía que necesitábamos ahorrar, mientras mi propio dinero financiaba la vida cómoda de ustedes. A Lucía dejó de llorar y me miró con una expresión de horror. ¿Estás diciendo que viví todos estos años gastando dinero robado de ti? ¿Que mis hijos estudiaron en una escuela privada con dinero que era tuyo? No fuiste tú quien robó. Lucian fue Elan, tú no sabías. Así como yo no sabía, ambas fuimos engañadas por el mismo hombre. Hablamos durante casi 4 horas. Lucía me contó detalles sobre su vida como Antonio llegaba siempre los jueves por la noche y se quedaba hasta el domingo por la mañana. Cómo participaba activamente en la vida escolar de los niños. Cómo ella creía haber encontrado al hombre perfecto después de un primer matrimonio difícil con un hombre violento. Era tan diferente de mi exmarido. Me contó, cariñoso, presente, responsable, nunca gritaba, nunca bebía de más, siempre trataba a los niños con cariño. Pensé que había tenido suerte de encontrar a un hombre tan especial. Yo le conté sobre mi vida, como durante 30 años creí tener un matrimonio sólido, como me negaba pequeños placeres para invertir en el futuro, como nunca sospeché de los viajes constantes, porque confiaba plenamente en Elan Rosa. Hay algo que siempre me intrigó, dijo Lucian. A veces recibía llamadas y hablaba muy bajo, o salía de casa para atender. Cuando preguntaba quién era, decía que era un cliente o proveedor. Ahora entiendo que debía ser tú, llamando. Ann, probablemente era yo. Y cuando él atendía uno de los celulares lejos de mí, debía ser tú o los niños, llamando. Hablamos sobre los detalles prácticos de la situación. Lucía me contó que Antonio tenía ropa guardada en la casa, cepillo de dientes, medicamentos personales. Para todos los efectos, vivía allí los fines de semana. Los vecinos lo conocían, participaba en reuniones escolares, llevaba a los niños al médico cuando era necesario. Rosa, dijo Lucía, ya más calma. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a lidiar con esta situación? Tengo 2 niños que quedarán devastados, un alquiler para pagar, y descubrí que el hombre en quien confié durante 15 años es un mentiroso en primero. Creo que necesitas hablar con los niños, merecen saber la verdad, aunque sea doloroso. Segundo, quiero que sepas que voy a procesar a Antonio por apropiación indebida y pedir el divorcio. Whiters, creo que juntas tenemos más posibilidades de conseguir justicia que si cada una actúa por su cuenta en ese momento. Ocurrió algo extraordinario. En lugar de vernos como rivales o enemigas, Lucía y yo comenzamos a vernos como aliadas. Éramos 2 mujeres que habían sido víctimas de la misma manipulación, de la misma crueldad emocional y financiera. Tienes razón, dijo ella, secándose las lágrimas. No puede destruir nuestras vidas y salir impune, pero necesito pensar en los niños. Quedarán devastados. Y también está la cuestión práctica. Él paga todo aquí. Si corto relaciones con él, ¿cómo voy a mantener la casa? Lucía, él es el padre de tus hijos. Aunque no vivan más juntos, tiene la obligación legal de pagar pensión alimenticia. Y sobre el alquiler y otros gastos, podemos incluir eso en las acciones legales,
Entiendo, Lucía, y no estás sola en esto. Si quieres, puedo ayudarte en lo que sea necesario. Sé que es extraño, pero creo que ahora nos necesitamos la una a la otra. Acordamos encontrarnos nuevamente el fin de semana para planear cómo abordar la situación. Lucía necesitaba tiempo para procesar la información y decidir cómo contárselo a los niños. Yo necesitaba terminar de organizar las evidencias legales. Cuando salí de la casa de Lucía esa tarde, me sentí extrañamente fortalecida. Por más devastador que fuera descubrir la extensión de la traición de mi esposo, había algo liberador en finalmente conocer toda la verdad. Esa noche, Antonio me llamó desde su supuesto viaje a La Plata. Hola, amor, ¿cómo estuvo tu día? Preguntó con esa voz cariñosa de siempre. Interesante, respondí, eligiendo cuidadosamente las palabras. Conocí a una persona nueva hoy, una mujer muy agradable. Qué bueno, siempre es bueno hacer nuevas amistades. ¿Cómo se llama? Lucía Gómez. Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio demasiado largo para ser casual. Lucía, tartamudeó. Qué nombre interesante. ¿Dónde la conociste? En su casa. Nos presentó un conocido en común. Otro silencio. Podía casi sentir su pánico a través del teléfono. Rosa, ¿estás bien? Tu voz suena extraña. Estoy genial, Antonio. Por cierto, Lucía me contó unas historias muy interesantes sobre un hombre que conoce. Un hombre que se presenta como viudo, pero que en realidad está casado hace 30 años. El silencio ahora era total. Antonio ya no podía fingir. Rosa and John, no necesitas explicar ahora, Antonio. Cuando regreses de tu viaje a La Plata, ¿o sería de la casa de Lucía? Hablamos con calma, y con todas las cartas sobre la mesa, colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Durante el resto de la semana, Antonio intentó llamarme varias veces, pero no contesté. Necesitaba tiempo para terminar de organizar mi estrategia junto con Lucía. Ann también quería que él estuviera ansioso, que supiera que ya no podía manipularme con sus mentiras habituales. El sábado siguiente, Lucía y yo nos encontramos nuevamente. Esta vez, ella ya había hablado con los niños. ¿Cómo irá a Esper? Fue devastador. Marco se puso furioso, me contó. Dijo que nunca más quiere ver a su padre. Gritó que todo en su vida fue una mentira, que no sabe en qué creer. Se encerró en su cuarto y solo salió para comer. ¿Y Ana? Ana lloró durante horas. Seguía repitiendo. Pero él me quiere, ¿verdad, mamá? Como si no pudiera entender cómo alguien puede amar y mentir al mismo tiempo. Es más pequeña, está confundida. No entiende cómo el padre que conoce puede ser la misma persona que nos engañó. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Extrañamente aliviada, admitió. Durante todos estos años, siempre me pareció extraño que viajara tanto, que nunca me llevara a conocer a su familia, que nunca me presentara a amigos o colegas de trabajo. Cuando preguntaba por sus parientes, siempre decía que era hijo único y que sus padres ya habían muerto. Ahora todo tiene sentido. A Lucía me contó más detalles sobre la dinámica de su casa. Como Antonio siempre llegaba los jueves, con pequeños regalos para los niños, como participaba en las actividades domésticas durante los fines de semana, como tenía su propia ropa guardada en su armario. Rosa, hay algo que me molesta mucho, dijo ella. Recordé que el año pasado, cuando Ana tuvo neumonía, Antonio estaba desesperado. Dijo que no podía perder a otra persona importante en su vida, que ya había sufrido demasiado con la muerte de su primera esposa. Lloró de verdad, Rosa. ¿Cómo alguien puede llorar de verdad? Hablando de una persona que está viva, es un manipulador muy hábil. Lucía logró engañarnos a las dos durante años. Probablemente cree en sus propias mentiras. En algunos momentos, decidimos juntas cómo proceder. Lucía iniciaría una acción de reconocimiento de paternidad y pensión alimenticia para los niños, aunque la paternidad fuera indiscutible, para asegurar que todo quedara documentado legalmente. Yo iniciaría un proceso de divorcio litigioso, con partición de bienes y daños morales, y ambas presentaríamos una denuncia penal por apropiación indebida. Pero antes de cualquier proceso legal, queríamos confrontar a Antonio juntas, queríamos que supiera que sus víctimas se habían unido contra él, que ya no podía manipular a ninguna de nosotras, porque ahora
Ambas conocíamos toda la verdad. Lucía, ¿estás segura de que quieres hacer el enfrentamiento en tu casa, frente a los niños? No, dijo después de pensarlo. Los niños ya sufrieron bastante. ¿Qué tal si lo hacemos en tu casa? Tendrá que explicar por qué llegó antes del viaje, y se llevará la sorpresa de encontrarme allí. Estuve de acuerdo. El enfrentamiento sería el domingo por la noche, cuando él regresara del viaje. Acordamos que Lucía llegaría a mi casa a las 7 de la noche. Antonio solía llegar de los viajes alrededor de las 8. Durante el domingo, estuve nerviosa y ansiosa. Después de 30 años de matrimonio, iba a confrontar a mi esposo sobre la traición más elaborada que podía imaginar. No era solo una aventura extramarital, era una vida doble completa, mantenida con mi propio dinero. A las 7 en punto, Lucía tocó el timbre. También estaba visiblemente nerviosa, pero determinada. Rosa, traje algunas fotos y documentos que pueden ser útiles durante la conversación, dijo, entregándome una carpeta. Son fotos de cumpleaños, graduaciones, eventos escolares, donde Antonio aparece como padre de los niños. Y algunos recibos de gastos que él pagó durante todos estos años a Nam. A las 8:15, escuchamos el coche de Antonio llegando. Mi corazón se aceleró. Lucía tomó mi mano y dijo, Ann, lo lograremos. Rosa, Ann ya no puede engañarnos. Ann la llave, giró en la cerradura. Antonio entró en casa como siempre lo hacía, cargando su maleta de viaje, con esa sonrisa cariñosa de quien extrañaba. Rosa, amor, llegué a casa. El viaje fue, Ann comenzó a decir, pero se detuvo abruptamente cuando me vio sentada en la sala al lado de Lucía. En su rostro perdió todo el color. La maleta cayó de su mano al suelo. Por unos segundos se quedó paralizado en la puerta de la sala, mirando alternadamente a mí y a Lucía, como si no pudiera procesar lo que veía. Hola, Antonio, dijo Lucía calmadamente. ¿Cómo estuvo tu viaje a La Plata? Yo puedo explicar, Ann tartamudeó. Puedes, sí, respondí, levantándome del sillón. Vas a explicar muchas cosas. Vas a explicar cómo lograste mantener 2 familias durante 15 años. Vas a explicar cómo usaste mi salario para sostener una segunda casa. Vas a explicar por qué le dijiste a Lucía que yo estaba muerta. Antonio se sentó pesadamente en el sofá, poniendo las manos en la cabeza. Rosa, Lucía, no entienden. Las amo a las 2. Nunca quise lastimar a nadie. ¿Amar? Dijo Lucía, con la voz alterada. ¿Llamas amor a mentir durante 15 años? ¿Hacer que mis hijos crean que su padre es viudo? ¿Y llamas amor usar mi dinero para mantener otra familia, mientras me haces vivir como pobre? Añadí. No fue así. Intentó defenderse. Al principio, cuando conocí a Lucía, estaba confundido, pasando por una crisis en nuestro matrimonio. No tenía intención de crear esta situación. ¿Qué crisis, Antonio?, pregunté. Nunca me hablaste de ninguna crisis. Para mí, nuestro matrimonio estaba normal. Estaba siempre ocupada con el trabajo. Rosa, Ann, llegabas a casa cansada. Apenas hablábamos. Me sentía solo. Entonces, ¿la solución fue buscar otra familia?, dijo Lucía, incrédula. Me enamoré de ti, Lucía, y cuando supe que estabas embarazada, no tuve el coraje de abandonarte a ti y a los niños. Pero tampoco podía dejar a Rosa. Entonces intenté conciliar las dos situaciones. ¿Conciliar? Explode. Antonio, creaste 2 vidas paralelas. Me mentiste durante 15 años. Usaste mi dinero para financiar tu segunda familia. Rosa, el dinero no era solo tuyo. Yo también trabajaba, también contribuía. ¿Contribuías con qué?, preguntó Lucianme. Dijiste que trabajabas como representante comercial, pero ahora descubrí que usabas el salario de Rosa para mantenerme. ¿Cuál es tu ingreso real, Antonio? Se quedó en silencio, dándose cuenta de que se había contradicho. Antonio, dije, sentándome a la mesa y abriendo la carpeta de documentos que había preparado. Voy a mostrarte exactamente lo que descubrí. Aquí están los extractos bancarios de los últimos 15 años. 3,000 pesos por mes saliendo de nuestra cuenta conjunta. Siempre en las mismas fechas. Siempre en el mismo lugar. Y aquí están las fotos que el detective privado tomó de ti viviendo tu vida doble. ¿Contrataste un detective?, preguntó,
claramente en pánico. Sí, lo contraté. Y descubrí todo, Antonio, todo. Sé que le dijiste a Lucía que morí de cáncer. Sé que estás registrado como padre en los registros escolares de los niños. Sé que tienes ropa guardada en su casa. Sé que nunca trabajaste como representante comercial. Y hay más, dijo Lucía, abriendo su propia carpeta. Aquí están fotos de los últimos 15 años, cumpleaños de los chicos donde apareces como padre orgulloso, graduaciones, viajes familiares, navidades, tadú, documentero. No puedes negar que viviste como padre y esposo en mi casa mientras mantenías otro matrimonio. Antonio miró todas esas evidencias y comenzó a llorar. No eran lágrimas manipuladoras, era el llanto de alguien que había sido completamente desenmascarado y sabía que no había más forma de escapar de la realidad. ¿Qué quieren de mí?, preguntó finalmente. Primero, la verdad completa, respondí. ¿Queremos saber todo? ¿Hace cuánto tiempo exactamente existe esta situación? ¿Cómo lograste mantener estas mentiras? Si hay otras personas involucradas. Segundo, dijo Lucía, queremos que asumas las responsabilidades legales. Marcos y Ana son tus hijos, y vas a pagar pensión alimenticia. Y vas a explicarles por qué mentiste durante toda su vida. Y tercero, concluí, vas a devolverme todo el dinero que usaste indebidamente de nuestra cuenta conjunta. Y vas a aceptar el divorcio sin contestar la partición de bienes. Antonio nos miró alternadamente, dándose cuenta de que no tenía más cómo manipular la situación. Sus dos víctimas se habían unido contra él, armadas con evidencias irrefutables y determinación legal. ¿Y si no estoy de acuerdo?, preguntó, en un último intento de mantener algún control. Entonces, iremos a la justicia, respondí calmadamente. Y además de los procesos civiles, presentaremos una denuncia penal por apropiación indebida. Con todas las evidencias que tenemos, puedes recibir una condena que va mucho más allá de pagar pensión alimenticia. A la expresión en su rostro, mostró que finalmente había entendido que el juego había terminado. La expresión en su rostro mostró que finalmente había entendido que el juego había terminado. Antonio respiró hondo y comenzó a contar la verdad. Toda la verdad. Conocí a Lucía hace 16 años, no 15, comenzó, con voz baja. Estaba pasando por un momento difícil en el trabajo. Había perdido un empleo como vendedor y estaba haciendo shangas como conductor de aplicación. Así fue como conocí a Lucía. La llevé a casa después de una consulta médica. ¿Qué consulta médica?, preguntó Lucía. Estabas embarazada de Carla. ¿Recuerdas? Eras madre soltera en ese momento y estabas haciendo el prenatal. Hablamos durante el trayecto, me contaste que el padre de la criatura te había abandonado, que estabas pasando por dificultades. Me compadecí de tu situación. A Lucía lo miró con expresión de incredulidad. ¿Estás diciendo que nuestra historia comenzó porque sentiste lástima por mí? No fue solo lástima, Lucía, me enamoré de ti, de verdad, pero al principio sí fue compasión. Estabas vulnerable, necesitabas ayuda. Y yo estaba en un momento complicado de mi matrimonio. ¿Qué momento complicado?, pregunté. No recuerdo ninguna crisis en nuestro matrimonio en esa época en rosa. Estabas enfocada en tu carrera, estudiando para concursos, siempre ocupada. Llegabas a casa cansada. Apenas hablábamos, me sentía invisible, innecesario. Entonces decidiste buscar atención en otro lugar, dijo Lucía. Con amargura no lo busqué, pasó. Cuando comencé a ayudar a Lucía, me sentí útil, importante. Era bueno ser necesario para alguien. Y cuando descubrimos que ella estaba embarazada de nuevo, esta vez mío, no tuve el coraje de abandonarla en espera. Interrumpí. Dijiste que ella estaba embarazada cuando se conocieron. ¿Ahora dices que ella quedó embarazada de ti? Antonio se dio cuenta de la contradicción y suspiró. Lucía estaba embarazada de otro hombre cuando nos conocimos. Carla no es mi hija biológica, pero la crié como si lo fuera. Después de que nació Carla, Lucía quedó embarazada de mi anés, fue Marcos. Y le dijiste a ella que yo estaba muerta porque era más fácil que explicar que estaba casado y no quería separarme. Si decía que estaba casado, ella no se habría involucrado conmigo. Si decía que quería separarme, ella esperaría que eso ocurriera. Entonces, inventé que era viudo. ¿Más fácil para quién, Antonio?, dijo Lucía.
con rabia. ¿Pensaste que era más fácil hacerme creer una mentira durante 16 años que ser honesto sobre tu situación, Lucía? Planeaba contar la verdad después, pero luego quedaste embarazada de Marcos, después de Ana, y cada vez era más difícil explicar. ¿Y el dinero? Pregunté. ¿Cómo lograste mantener 2 casas? Al principio, realmente trabajaba como conductor de aplicación y después como vendedor autónomo. Ganaba poco, pero alcanzaba para ayudar a Lucía con lo básico. Cuando nació Marcos y los gastos aumentaron, comencé a usar el dinero de nuestra cuenta conjunta, 3,000 pesos por mes, Antonio, Ann, durante 15 años. Son más de 500,000 pesos, lo sé. Rosa, sé que estuvo mal, pero me sentía acorralado. No podía dejar que Lucía y los niños pasaran necesidades, y no podía contar la verdad a ninguna de las dos. Entonces, preferiste robarme, dije, sintiendo que la ira crecía. No lo veía como robo. Rosa, Ann era nuestro dinero. Consideraba que estaba invirtiendo en una familia que también era mía, en una familia que creaste a mis expensas, sin que yo lo supiera. Respondí. Lucía se levantó y comenzó a caminar por la sala. Antonio, hablas como si fueras víctima de las circunstancias, pero tomaste decisiones conscientes durante 16 años. Decidiste mentirme sobre ser viudo. Decidiste usar el dinero de Rosa sin su permiso. Decidiste criar hijos en una mentira. Y hay más, continuó, dándose cuenta de que no podía esconder nada más a la Sandra que mencionó el detective. Ismi, hermana, está pasando por dificultades financieras hace algunos años, y la ayudo mensualmente. ¿Tu hermana? Pregunté. Nunca me dijiste que tenías una hermana, Ham, porque Sandra desaprueba nuestro matrimonio desde el principio. Siempre pensó que eras muy controladora, muy enfocada en el dinero, entonces preferí mantenerlas separadas. ¿Quieres decir que también me escondiste de tu familia? Pregant, no de toda la familia, Rosa, solo de Sandra. Mis padres te querían, tus padres que murieron hace 10 años, y a los que ayudé a cuidar durante su enfermedad. Si en ellos te querían, de verdad. Lucía dejó de caminar y se volvió hacia el Antonio. ¿Te das cuenta de la dimensión de tus mentiras? Creaste versiones diferentes de tu vida para personas diferentes. Para mí, eras viudo y hijo único. Para Rosa, no tenías hermana. Para Sandra, Rosa era controladora. Manipulaste a todas nosotras. Nunca quise lastimar a nadie, dijo, comenzando a llorar nuevamente. Pero lo hiciste, respondí. Me lastimaste a mí, que viví 30 años creyendo tener un matrimonio sólido. Lastimaste a Lucía, que creyó en una mentira sobre tu identidad. Y lastimaste a tus propios hijos, que crecieron en una familia basada en premisas falsas. Ann, Rosa tiene razón, dijo Lucía. Ann, Marcos y Ana están devastados. Ana me preguntó si el amor que su padre siente por ella también es mentira. ¿Cómo respondes a una pregunta así? Antonio se quedó en silencio por un largo tiempo. Finalmente, levantó la cabeza y nos miró. ¿Qué quieren que haga ahora? Primero, dije, vas a asumir públicamente tus responsabilidades. Vas a explicarles a los niños que el amor que sientes por ellos es real, aunque la historia de la familia esté basada en mentiras. Vas a pagar una pensión alimenticia adecuada. Y vas a devolverme todo el dinero que usaste indebidamente. En segundo, dijo Lucía, vas a ayudarnos a explicar esta situación a las personas que necesitan saberlo. Los hijos, la familia, los amigos. No vamos a seguir sosteniendo tus mentiras. Y tercero, concluí, vas a aceptar el divorcio sin contestar. No quiero seguir viviendo una mentira. Rosa intentó una última vez. 30 años de matrimonio no significan nada para ti. ¿No puedes perdonarme? Antonio, me traicionaste de todas las formas posibles, emocionalmente, financieramente, psicológicamente. No fue un error de juicio o un momento de debilidad. Fueron decisiones deliberadas y sistemáticas durante 16 años. ¿Cómo puedo perdonar eso? Y además, añadió Lucía, ¿cómo Rosa puede volver a confiar en ti? Como cualquiera de nosotras puede confiar. Demostraste que eres capaz de mantener mentiras elaboradas durante décadas. Antonio se dio cuenta de que no había más argumentos. Había sido completamente desenmascarado por 2 mujeres
que se unieron contra sus manipulaciones. Está bien, dijo finalmente, aceptaré sus condiciones. Pero necesito tiempo para organizar las cosas, encontrar un lugar para vivir, resolver la situación financiera. Ann, tienes 2 semanas para salir de esta casa, dije firmemente, y tienes 1 mes para comenzar a devolverme el dinero que me debes, y para los niños tienes que explicar la situación hasta el final de esta semana. Dijo Lucía, merecen escuchar la verdad de tu boca, no a través de terceros. Después de que Antonio salió de casa esa noche, fue a dormir a un hotel, porque no tenía más cara para quedarse. Lucía y yo hablamos sobre los próximos pasos. Rosa, gracias por incluirme en esta conversación. Sé que debe haber sido difícil compartir este momento con la mujer que compartió a tu esposo durante tantos años. Ann, Lucía, ambas fuimos víctimas. Tú no sabías de mi existencia, yo no sabía de la tuya. El culpable es él, no nosotras. ¿Cómo te sientes ahora que todo fue revelado? ¿Aliviada? Respondí sin dudar. Por primera vez en meses, siento que sé la verdad completa. Es doloroso, pero es real. ¿Y tú? También aliviada y con rabia, pero principalmente preocupada por los niños. Van a necesitar mucho apoyo para superar esto. Si quieres, puedo ayudarte en lo que sea necesario. Sé que es extraño, pero siento que tenemos una conexión. Ahora me gustaría eso, Rosa. Creo que ambas nos entendemos de una forma que nadie más va a entender. Y era verdad. Lucía y yo habíamos pasado por una experiencia única. Descubrir que nuestras vidas habían sido mentiras, elaboradas por el mismo hombre. Esa experiencia compartida creó un vínculo extraño, pero real, entre nosotras. En los meses que siguieron, trabajamos juntas en todos los procesos legales. Conseguí el divorcio y la restitución de una parte significativa del dinero robado. Lucía logró una pensión alimenticia para los niños y una indemnización por daños morales. Antonio tuvo que vender su coche y algunos bienes para comenzar a pagarme. Consiguió un empleo en una empresa de ventas, esta vez un empleo real, y comenzó a reconstruir su vida basada en la verdad, no en mentiras. En cuanto a los niños, fue un proceso largo y doloroso, pero con ayuda psicológica lograron entender que habían sido víctimas tanto como nosotras. Marcos tardó más en perdonar a su padre, pero Ana logró mantener una relación con él, ahora basada en la honestidad. Lo más importante fue que descubrí una fuerza interior que no sabía que poseía. Después de 30 años siendo la esposa sumisa que confiaba ciegamente en su esposo, me convertí en una mujer independiente y determinada a nunca más ser engañada por nadie. 6 meses después del enfrentamiento, mi vida había cambiado completamente. Finalmente conseguí acceso total a nuestras cuentas bancarias y descubrí que la situación financiera era aún peor de lo que imaginaba. Además de los retiros regulares para mantener a Lucía y a los niños, y las transferencias a Sandra, había otros gastos que Antonio nunca había mencionado. Descubrí que tenía préstamos personales a mi nombre, que desconocía por completo. Había usado mi documento y mis ingresos como funcionaria pública para obtener crédito que se utilizó para financiar su vida doble. Cuando lo confronté al respecto, alegó que necesitaba dinero extra para emergencias de los niños, y que estaba seguro de que yo lo aprobaría si lo supiera. Antonio, falsificaste mi firma en documentos bancarios, dije durante una de nuestras conversaciones mediadas por el abogado. Eso es un delito, en Rosa. Iba a contarte sobre los préstamos. Solo estaba esperando el momento adecuado. El momento adecuado en 30 años. Nunca llegó para contarme sobre Lucía, sobre los niños, sobre los gastos. ¿Cuándo sería el momento adecuado para contarme sobre préstamos a mi nombre? Mi abogado, Dr. Pérez, logró cancelar los préstamos, demostrando que fueron hechos sin mi conocimiento. Antonio tuvo que asumir toda la deuda solo, lo que complicó aún más su situación financiera. Durante ese periodo, Lucía y yo desarrollamos una amistad peculiar, pero genuina. Nos encontrábamos semanalmente para hablar sobre el progreso de los procesos, pero también para apoyarnos mutuamente. Ambas estábamos reconstruyendo nuestras vidas después de descubrir que todo en lo que creíamos era mentira. Rosa,
¿Puedo hacerte una pregunta personal? Me preguntó Lucía durante uno de nuestros encuentros. Claro. ¿Sientes rabia hacia mí por haber estado con tu esposo durante todos estos años? Al principio, sentí, admití, pero después entendí que fuiste víctima tanto como yo. No sabías que existía. No puedo tener rabia de alguien que fue engañada de la misma forma que yo, yo. Siento rabia por el tiempo perdido, continuó ella. 16 años creyendo en una mentira, 16 años criando hijos en una familia falsa. ¿Cómo recuperamos ese tiempo? No lo recuperamos, Lucía, pero podemos asegurarnos de que el resto de nuestra vida esté basado en la verdad. A los niños de Lucía pasaron por un periodo muy difícil. Marcos el Mayo R. desarrolló problemas de comportamiento en la escuela. Ana comenzó a tener pesadillas. Ambos necesitaron acompañamiento psicológico para procesar el descubrimiento de que la historia de su familia era una mentira elaborada. ¿Cómo le explico a una niña de 14 años que su padre mintió sobre su propia identidad durante toda su vida? Me preguntó Lucía, desesperada. Le explicas que los adultos a veces cometen errores graves, pero que el amor que él siente por ellas es real, aunque la situación sea complicada. Pero ¿es real, Rosa? ¿Cómo saber qué es real y qué es mentira con una persona capaz de engañar durante décadas? Era una pregunta que también me hacía constantemente. ¿Cómo distinguir entre los momentos genuinos y las manipulaciones en una relación basada en mentiras? El proceso de divorcio duró 8 meses. Antonio intentó contestar la partición de bienes, alegando que había contribuido al patrimonio de la pareja durante los años de matrimonio, pero mi abogado logró probar que había usado recursos del patrimonio conyugal para fines personales sin mi conocimiento, lo que caracterizaba una mala administración de los bienes. Conseguí quedarme con la casa, con la Mayo R parte de los ahorros restantes y con una pensión mensual de 2,000 pesos que Antonio tendría que pagar durante 5 años como indemnización por los daños causados. Lucía logró una pensión alimenticia de 1,500 pesos por niño, además de una indemnización por daños morales. Antonio también fue obligado a mantener el plan de salud de los niños y continuar pagando la escuela privada, hasta que terminen la secundaria. Un año después de descubrir la traición, recibí una llamada inesperada. Era Sandra, la hermana de Antonio que nunca había conocido. Rosa, mi nombre es Sandra, soy la hermana de Antonio. ¿Puedo hablar contigo? Claro, respondí, curiosa. Quiero pedirte disculpas. Sabía de la situación con Lucía desde hace años, pero nunca tuve el valor de contártelo. Sentí una mezcla de rabia y curiosidad. ¿Sabías y nunca me lo contaste? Sí, lo sabía, pero Antonio me convenció de que estaban prácticamente separados, que era solo cuestión de tiempo para el divorcio oficial. Dijo que no quería lastimarte innecesariamente, Sandra. ¿Él te dijo que estábamos separados? Sí, y le creí, porque raramente los veía juntos en eventos familiares. Antonio siempre aparecía solo en las reuniones de familia porque nunca me invitaba a esas reuniones, respondí, entendiendo otra pieza del rompecabezas. Y me siento horrible por haber creído en sus mentiras. Quería conocerte personalmente y pedirte perdón. Conocí a Sandra algunas semanas después. Era una mujer simpática, algunos años menor que Antonio, que realmente parecía sentirse culpable por no haberme alertado sobre la situación. Rosa, mi hermano siempre fue un mentiroso compulsivo. Me contó, desde niño inventaba historias elaboradas para escapar de problemas. Nuestros padres pensaban que era solo imaginación infantil, pero nunca paró. ¿Crees que tiene algún problema psicológico? Creo que tiene una necesidad enfermiza de ser admirado y necesario. No puede lidiar con conflictos o decepciones. Entonces, inventa realidades alternativas donde siempre es el héroe. Eso tenía sentido. Durante nuestro matrimonio, Antonio siempre se presentaba como proveedor y protector. Para Lucía, era el hombre que la salvó de una vida difícil. Para los niños, era el padre dedicado y presente. Había creado versiones de sí mismo que atendían a las necesidades emocionales de cada persona, sin importarle la insostenibilidad de las mentiras. 2 años después del divorcio,
mi vida estaba completamente diferente. A los 60 años, descubrí que era posible empezar de nuevo. Volví a estudiar, haciendo un curso de contabilidad que siempre quise hacer. Viajé a lugares que nunca había conocido porque durante el matrimonio siempre no podíamos darnos el lujo. Compré ropa bonita, decoré mi casa como quería, comí en restaurantes caros. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí misma, no para sostener las mentiras de otra persona. Lucía también reconstruyó su vida. Volvió a estudiar, consiguió un empleo mejor y comenzó a salir con un hombre que conoció en un curso de informática. Los niños se adaptaron a la nueva realidad y mantuvieron una relación limitada, pero real, con Antonio. Rosa, me dijo Lucía, durante uno de nuestros últimos encuentros regulares, gracias por no haberme tratado como enemiga. Podrías haberme odiado y hacer todo más difícil a Lucía. Ambas fuimos engañadas por el mismo hombre. Si no nos ayudáramos mutuamente, ¿quién nos ayudaría? ¿Crees que podremos confiar en hombres nuevamente? Creo que podremos confiar en nosotras mismas. Y eso es más importante, y era verdad. La mayor lección que aprendí con toda esta experiencia fue la importancia de confiar en los propios instintos, de no entregar el control de la propia vida a otra persona, y de siempre cuestionar situaciones que parecen extrañas, incluso cuando vienen de personas que amamos. Hoy, 3 años después, soy una mujer completamente diferente de la Rosa que descubrió los retiros bancarios misteriosos. Soy más fuerte, más independiente, más confiada. Aprendí que nunca es tarde para descubrir quiénes somos. Realmente cuando dejamos de vivir la vida que otros planearon para nosotras, Antonio aún paga religiosamente la pensión y la indemnización. Consiguió un empleo estable y vive solo en un apartamento pequeño. Según Sandra, está en terapia e intentando entender por qué necesitaba mentir compulsivamente. En cuanto a mí, estoy saliendo con un hombre maravilloso que conocí en el curso de contabilidad. Sabe toda mi historia y admira la forma en que lidié con la situación. Más importante aún, es transparente sobre todo en su vida, y yo soy transparente sobre todo en la mía. Aprendí que las relaciones saludables se basan en la honestidad total, no en versiones convenientes de la verdad. ¿Y ustedes, queridos oyentes, qué opinan de mi historia? ¿Harían lo mismo que yo hice? ¿Creen que fui muy dura con Antonio o debería haber sido aún más estricta? ¿Y qué piensan de la amistad que desarrollé con Lucía? ¿Podrían unirse a alguien que compartió a su pareja durante años? Dejen su opinión en los comentarios, porque me encanta saber qué piensan sobre estas situaciones complicadas de la vida. Cada uno de ustedes tiene una experiencia única, y sus perspectivas pueden ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Y si esta historia los tocó de alguna forma, no olviden suscribirse al canal para escuchar más historias como esta. El próximo video que aparecerá en la pantalla promete ser aún más sorprendente, así que hagan clic allí y no se lo pierdan. Un abrazo cariñoso en el corazón de cada uno de ustedes. Y recuerden, nunca es tarde para descubrir la verdad sobre nuestra propia vida. Y nunca es tarde para empezar de nuevo, basado en la honestidad y el respeto propio.